Una brisa otoñal traía el fresco olor del agua mientras Isaac Turner caminaba por la cubierta, miró por encima de la barandilla el barco navegando por el río Detroit, había un frío en el aire y consideró ir debajo de la cubierta a buscar su chaqueta, pero decidió comprobarlo. El joven primero miró alrededor del carguero de 700 toneladas y trató de encontrar su carga, pero antes de ver a Jimmy vio algo más que trajo una sonrisa a sus labios allí en las orillas de Belle Isle, una joya en el centro del río entre Detroit y Michigan. Estados Unidos y Windsor, Ontario, Canadá los vio. Un grupo de niños pequeños saludaban con todas sus fuerzas a un barco que pasaba. El grupo de caritas sonrientes trajo una sonrisa al rostro cansado del clima de Isaac mientras los miraba. Sabía que en ese momento cada uno de estos niños querían estar en el barco. Mañana sus pensamientos volverían a los monstruos de la música y los videojuegos, pero por ese breve momento cuando el barco pasó estaban completamente concentrados en él. Esa era la belleza de los niños. Isaac lo sabía por experiencia porque tenía 2 hijos propios. Ponen su corazón en todo lo que hacen. Si tan solo los adultos pudieran hacer lo mismo. Oye, ¿y que a quién llevas un golpe? A Jimmy preguntó desde atrás Isaac. Solo un grupo de niños en la playa, respondió Isaac. ¿Por qué? Jimmy preguntó. Probablemente les alegré el día solo siendo educado, respondió Isaac. Además, lo que se siembra se cosecha, nunca se sabe, tal vez uno de estos niños crezca en nuestro próximo compañero o dueño. Siempre trato de tratar a las personas como me gustaría que me traten. Todas las cosas desagradables que haces generalmente vuelven a ti. Las cosas buenas también vuelven a ti. Jimmy asintió con la cabeza y se estremeció con la brisa. Definitivamente era. Hoy hacía frío incluso para finales de octubre en Michigan, pero al menos no nevaba. Michigan era un estado donde las 4 estaciones coincidían por completo. El clima en el estado también estaba sujeto a cambios drásticos y violentos. Hay un viejo dicho en Michigan: si no me gusta el clima, espere 10 minutos y cambiará. El barco en el que ambos trabajaban como trabajadores de cubierta se llamaba Bill Maitland, su número de identificación y envío era de QS1, tenía 729 pies de largo, 75 pies de ancho y 38 pies de alto. El barco transportaba mineral de hierro a los puertos de Michigan y Wisconsin. En este punto su vientre contenía aproximadamente 26.000 toneladas de pellets que pronto se utilizarían para fabricar coches y camiones. Sea, hace frío aquí. Jimmy murmuró que era su tercer viaje en el barco y que estaba empezando a acostumbrarse. A veces le gustaba alardear de su conocimiento del barco, así que los veteranos no lo tratarían como a un novato si no lo supiera mejor. Juraría que la mente Jimmy. Isaac cortó el resto de las palabras de G y cerró una enorme mano sobre la boca del joven tan rápido que Jimmy pensó que de comido el resto de la frase. Cállate muchacho. Isaac siseó enojado. Nunca mencionas a Era en ningún lugar cerca de los lagos, especialmente no la mencionas en octubre y noviembre, ¿me entiendes? Isaac miró tan intensamente a los ojos de Jimmy que Jimmy tuvo miedo. Jimmy lo supo. Isaac era lo suficientemente grande y fuerte como para partirlo por la mitad sin pensarlo 2 veces, lo que decía que Isaac era el hombre más amable y gentil que Jimmy había conocido. Se necesitaba algo milagroso o muy serio para desencadenar la ira de su amigo. Jimmy asintió con la cabeza para hacerle saber a Isaac que lo entendía. Él lo sabía completamente. Jimmy. Los marineros, o marineros como se les llamaba ahora porque muy pocos barcos viajaban en estos días, eran muy supersticiosos en los grandes lagos. Esas supersticiones solo parecían intensificarse, pero con todos los avances tecnológicos y el equipo moderno, Jimmy no esperaba que alguien realmente creyera en todo esto. Viejos cuentos. Tal vez era solo la brecha generacional haciéndose sentir nuevamente. Había más que solo una brecha generacional entre Ike de 50 años y Jimmy de 24 años. Casi no tenían experiencias de vida en común que los unieran. De hecho, la única lo que tenían en común era que ambos habían sido marineros de cubierta en un barco de QS. Aparte de eso, sus vidas no eran diferentes. Mientras Jimmy conocía a una nueva mujer en cada puerto que visitaban, su amigo Isaac había estado casado con la misma mujer, Tina, durante más tiempo. De lo que Jimmy había estado vivo, su relación a menudo era tormentosa y más de una vez Jimmy tuvo que calmar a Ike. Casi todos en el barco sabían sobre las constantes peleas de Ike y su esposa,
Esa era una de las razones por las que Jimmy no quería establecerse hasta que se fue. Ver que era demasiado difícil mantener una relación estable estando lejos de casa durante semanas. En un momento, y que argumentó que permanecían juntos porque se amaban, pero Jimmy, al escuchar las peleas casi constantes de la pareja, a menudo se preguntaba qué tenía que ver el amor con eso. Además, y que todavía se adhería a muchos presagios supersticiosos que desde hacía mucho tiempo se habían convertido en parte de la tradición marinera. Jimmy, por otro lado, no era religioso ni supersticioso, no creía en nada que no se pudiera ver, sentir o saborear, incluso la mayoría de las cosas que escuchaba se podían explicar científicamente. Uno de sus programas favoritos que veía en cada oportunidad en Internet era Los Cazafantasmas. Que muchas cosas que la gente pensaba que eran de origen sobrenatural en realidad se explicaban muy fácilmente, así que Jimmy se rió por dentro de cómo su amigo tenía miedo de que Jimmy mencionara a una bruja. Jimmy pensó para sí mismo, bruja, con la bruja, Jimmy se dijo en voz baja a sí mismo mientras Isaac se alejó. Siguiente capítulo. Aunque las palabras casi silenciosas de Jimmy eran demasiado silenciosas para ser escuchadas por oídos humanos, todavía resonaban en el agua del río y se convirtieron en parte de él, como se convirtieron en parte del río. Se convirtieron en parte del lago Hurón en el que fluía. Las palabras de Jimmy viajaron a través del río St. Mary y las desembocaduras en el lago superior. El lago superior, por área de superficie, es el lago de agua dulce más grande del mundo. Tanto Longfellow como Gordon Lightfoot escribieron sobre GGI, que significa Big Water, agua grande, como sea que lo llames. El lago superior es grande y aterrador. Hay áreas profundas en el lago donde el agua no es gratis la mayor parte del año. Las supersticiones locales decían que el lago y sus hermanas eran seres vivos con espíritus y personalidades. Había todo tipo de leyendas en torno a los lagos y sus habilidades. En el caso de Jimmy, el problema no era el espíritu de los 10.000 lago de un año. El problema era algo mucho más joven pero también mucho más viejo en lo profundo del centro del lago, en una de las partes más frías del lago, que era tan fría que se llamaba la mansión del agua de hielo. La ondulación de las palabras de Jimmy acarició el cuerpo. El toque del agua llena de palabras fue suficiente. La criatura siseó y sus ojos de un inquietante color azul helado se abrieron, una mano delgada se balanceó y el viento en la parte superior del lago surgió hacia arriba creando un remolino que cortó profundamente el lago. La corriente impetuosa no lo hizo pasar desapercibida para la Suprema misma. Con una voz tan profunda y acuosa como el océano, la Suprema pronunció: duerme, hermanita, tu hora aún no ha llegado. En respuesta, el viento aulló en el lago y un remolino abrió un camino para su cuerpo hacia la superficie del agua. Algo me llama y debo responder. La fuerza del viento aumentó hasta que su cuerpo, exhausto pero hinchado, salió a la superficie y flotó sobre el agua. Los truenos retumbaron y los relámpagos golpearon el agua. Las ráfagas de viento alcanzaron fuerza Gaale y formaron una arca apretada alrededor del cuerpo. La succión y la fricción del viento sacaron toda el agua del cuerpo. El agua del lago actuó como conservante, manteniendo el cuerpo fresco. A medida que el cuerpo se secaba, el viento entró rápidamente. El cuerpo se convirtió en la morada de la conciencia del viento, en una forma muy extraña en la que el cuerpo se convirtió en el receptáculo del viento. Le permitió al viento interactuar con seres y entidades en el plano de la tierra mientras permanecía atado al plano incorpóreo en el que ella y sus primos, los espíritus de los lagos, existían. El viento y los lagos siempre han existido, estado capaz de influir en personas, lugares y cosas en ambas llanuras, pero no conocía ni los resultados ni la motivación de sus acciones en este plano. Su hermana superior a menudo hundía barcos y mataba a muchos sin darse cuenta. Ella misma, el cuerpo cuya conciencia ahora pertenecía al viento, sonrió ante el pensamiento. Ella sacudió la cabeza vigorosamente, tan vigorosamente de hecho que si todavía fuera humana su cuello se habría quebrado. Sus ojos brillaban con un fuego y una determinación sobrenaturales. Los pensamientos que pertenecían a la conciencia original en la que estaba este cuerpo todavía se arremolinaban en su interior. Cabeza, esa persona había estado muerta por más de 30 años y contabas el tiempo según los estándares humanos. Se preguntaba por qué los pensamientos, recuerdos y sentimientos de esa persona todavía la atormentaban a veces, pero no importaba. Pensaba que ya no era su Ellen Harper. Era asombroso que ella todavía recordaba el nombre del hombre. Era noviembre en el patio. La
Gente, esas pequeñas criaturas frágiles e inútiles la llamaban la bruja de noviembre, solo la conocían por las tormentas que traía consigo al despertar cada año. Sabían tan poco desde hacía 31 años que había tenido su propio propósito. Entre ellos, sorprendentemente, nadie lo había adivinado. Hasta ahora, mirando alrededor, Noabina sintió que la llamaban hacia la orilla. La llamada venía de las cercanías de Hichigumi, donde salpicaban las aguas de Guran. Sintió la llamada y lo que prometía muy intensamente, pero primero necesitaba comer hasta el infierno con él. ¿Cuál es realmente el próximo capítulo? Clifford Darden se deslizó desde debajo del asiento trasero de su Mustang GT 2008. Estaba trabajando en la suspensión del auto. Necesitaba un brazo de control superior e inferior más rígido para que la parte trasera del Pony Car no rebotara cada vez que chocara contra no importaba si había un bache o un bache. El coche tenía una potencia tremenda, pero ponerlo en la carretera no era una tarea fácil. Se preguntaba por qué Ford todavía se negaba a poner una suspensión trasera independiente en el coche. Diablos, la mayoría de los coches vienen con un diferencial trasero de deslizamiento limitado de todos modos, así que, ¿por qué diablos están? Todavía usaba un eje trasero que era básicamente una viga con una rueda en cada extremo. No le importaba, amaba tanto su auto que los pocos defectos en su diseño parecían más peculiaridades de personalidad que defectos. Cliff no conocía a ningún ser humano perfecto. Lo que le hizo salir de debajo del coche fue el sonido de otro auto estacionado afuera del garaje. Se dio cuenta de que probablemente era su esposa Ramona llegando. Se limpió las manos y entró a la casa justo a tiempo para ver a la atractiva rubia subir corriendo las escaleras y dirigirse directamente al baño adyacente a su dormitorio. Había estado haciendo eso mucho últimamente. Parecía que tenía que ducharse todas las noches cuando llegaba a casa por primera vez. Se preguntó qué estaba haciendo en su trabajo de secretaria, que era tan estresante que necesitaba ducharse inmediatamente después de llegar a casa. No era lo que él se inscribió cuando se casó con ella. No entendía por qué ella necesitaba trabajar. Su salario de 6 cifras era más que suficiente para mantener a ambos. El trabajo de Ramona no le traía suficientes ingresos para pagar la ropa que él compró. Ella, para usar en el trabajo, la había convencido varias veces de que en términos de ahorrar dinero era mejor que dejara su trabajo. El costo de la ropa que necesitaba para trabajar, además de su ropa habitual, más el desgaste de su auto y la gasolina, todo esto era mucho más de lo que ella ganaba, y cuando se suman los almuerzos que comía en su restaurante favorito todos los días, resulta que estaban perdiendo dinero. Su trabajo, él respetaba su deseo de trabajar y mantener una apariencia de independencia económica, pero esto se estaba saliendo de control. Llevaban casados poco menos de 2 años y ya estaban empezando a desmoronarse en el dormitorio. Cliff amó a Ramona tan pronto como la vio. Se enamoró inmediatamente, su corazón estaba a sus pies y ella podía hacer lo que quisiera con él. Cliff no era un troll, pero tampoco era Romeo. Esperaba que ella pisoteara su corazón y se alejara riendo al menos. Él esperaba que ella lo ignorara cortés y gentilmente en busca de algún chico con quien cantar. Estaba más que gratamente sorprendido cuando ella respondió a su interés y afecto con lo que parecían ser sentimientos similares. Su noviazgo fue breve pero intenso. Se comprometieron después de solo 3 meses casados. Después de 6 y 2 años después estaban listos para el divorcio. Había sido muy doloroso últimamente. Cliff había estado recibiendo más afecto de su auto que de Ramona. Pasarían algunos días más antes de que estuviera listo para enfrentarla de una manera u otra. Tendría que haber un fin para esto, por supuesto. Sospechaba que estaba teniendo una aventura en el trabajo que había hecho. Lo habitual, incluido poner un investigador tras ella, le informaría en unos días, pero ¿qué haría si resultaba que ella estaba teniendo una aventura? Lo más machista sería echar a la perra a la calle inmediatamente. Echarla a la calle tal vez debería haber sido aún más macho y darle una paliza a ella y a la gente con la que la engañó. Eso es lo que John Wayne habría hecho, pero el problema era que no era John Wayne. Cliff no aguantó con la de otras personas, pero esa era la realidad de la vida. Amaba tanto a Ramona que no podía imaginar la vida sin ella. Incluso después de solo 2 años, estaba desgarrado, pero sabía que al final su única esperanza era que si la conocía cara a cara,
y la engañó hasta dejarla en ridículo para que renunciara a que otro hombre pasara las noches en los brazos de Ramona, incluso si ella afirmaba que estaba demasiado cansada para hacer otra cosa. Era mejor que estar sola y ciertamente mejor que estar con otra persona. Por un lado quería que Ramona amarlo como él la amaba y por otro lado deseaba con todo su corazón no haberla conocido nunca de esa manera o bien todo esto terminaría pronto. Se encogió de hombros y volvió a trabajar en el auto. Siguiente capítulo. No recordó las 4 horas que había pasado esa mañana en una habitación de motel al otro lado de la ciudad con 3 tipos extraños para los que había tenido que lavarse un brillo para que Cliff no adivinara nada. La única ventaja de Cliff era su casa, estaba ubicada en una pequeña comunidad cerrada. Era el lugar perfecto para esconderse después de la estafa de seguros en la que casi había sido atrapada poco antes de que se conocieran. Ahora 2 años más tarde todavía no había nadie buscándola y estaba a punto de acceder a las cuentas de Cliff para exprimirle toda la sangre. Cuando lo dejó en unos días podría sacar casi $1 millón en efectivo e inversiones. Para facilitar su camino hacia la siguiente estafa, lo que más le gustaba de Cliff era que era tan confiable que se dio cuenta de que las estafas de seguros y los robos con los que solía ganar dinero eran demasiado peligrosos y no lo suficientemente lucrativos como lo que había logrado. Con él era demasiado bueno para ser verdad. Solo encuentra a una simplona rica, haz que se enamore de ella, cásate con ella, escóndete con él por un tiempo. Mientras que luego se alejaba y lo dejaba sin dinero, era demasiado fácil. Además, aunque ella no lo amaba, tenía sentimientos por él y no quería que sufriera innecesariamente. Ramona realmente no era capaz de amar en el sentido que mucha gente lo entendió, por eso Cliff era la persona más cercana a ella. Ella trataba a Cliff como la mayoría de las personas tratan a sus mascotas. Cliff, ella lo llamó, miró alrededor de la casa y no lo vio. ¿Dónde diablos estaba mientras miraba a su alrededor? La casa. Se dio cuenta de que iba a extrañar el lugar. Cliff había gastado dinero y tiempo en hacerla sentir cómoda y confortable en la enorme casa estilo rancho. Realmente se sentía como en casa aquí. Nunca antes había tenido un hogar, al menos él suyo. Miró las fotos esparcidas en las mesas y las paredes. Había muchas fotografías de ella y Cliff en diferentes partes del mundo. Parecían genuinamente felices. Solo ella sabía que sus recuerdos compartidos eran solo parte de sus intentos de ganarse su confianza. Escuchó un ligero golpeteo que venía de detrás de la cocina. Y se dio cuenta de dónde estaba. Estaba en el garaje con su segunda esposa. Se preguntó qué elegiría, ella o el auto si tuviera la opción. Cliff llamó abriendo la puerta. Puerta que separaba el garaje de la casa. Apartó la mirada del artilugio mecánico en el que estaba trabajando debajo del coche y ella vio la tristeza en sus ojos. Sabía que los instintos perfeccionados por años de estafas le decían inequívocamente que su Mark la estaba mirando. No sabía exactamente cuánto sabía, pero sabía algo y no durarían mucho. Hola, cariño, he estado pensando en ti todo el día. Ella cede. Han pasado algunos días desde que nos conocimos. Estoy un poco cansado, dijo, mirando hacia atrás. En su auto ahora ella sabía que él sabía, su rostro reflejaba celos. Él sospechaba que ella lo estaba molestando. Tal vez le pediría a alguien que la siguiera. Si miraban muy de cerca podrían descubrir algo esta noche. Ella tendría que salir corriendo, pero tan temprano en la mañana el juego no conseguiría todo el dinero. Tendría que conformarse con unos pocos cientos de miles. Afortunadamente su cachorro de respaldo estaría en casa esta noche. Era un marinero y podría sacarla a escondidas si lo presionaba. Ya se había divertido con él en ese barco enorme. No se suponía que la llevara. Pero nena, ¿no quieres? Para empezar, realmente quería intentar salvarlo. Si era posible, la mejor oportunidad de conseguir todo el dinero era convencerlo de que fuera paciente unas semanas más. Honestamente, odiaba admitirlo, pero realmente no estaba lista para su relación con de principio a fin. Sí, él no tenía idea, pero la amaba incondicionalmente. Ella no había tenido eso antes. Probablemente lo extrañaría más de lo que extrañaría su hogar. Pintó una expresión de arrepentimiento y dolor en su rostro como si la hubiera lastimado gravemente. Su juego era tan bueno que él estaba empezando a darse por vencido. Ella casi se rió de ello y luego pasó lo que pasó. Su teléfono celular sonó. Él la miró disculpándose y dijo: tengo que tomar esto. Ramona conocía a Cliff como la palma de su mano. Ella lo había entrenado tan bien que normalmente le contaba todo. Si tenía una conversación de negocios no dudaba en comentarlo en su presencia, pero no quería atender esta llamada en su presencia. Solo podía significar una de dos cosas. La primera era que era algo
que él no quería que ella supiera. Lo segundo era que le concernía directamente, por supuesto, podría haber sido una sorpresa que estaba preparando para ella. Pero era mejor estar tranquila, tenía que asumir que él sabía sobre ella y esta llamada no presagiaba nada bueno para ella y se acercó de puntillas a él mientras se alejaba de ella y cerraba el teléfono, lo besó suavemente en la mejilla y salió de la habitación, fingió cerrar la puerta silenciosamente detrás de ella y luego dejó caer la sartén en la cocina. El sonido viajó por toda la casa, sabía que él pensaría que estaba cocinando algo para comer, luego regresó rápidamente a la puerta no completamente cerrada y lo escuchó hablar sobre fotos y videos, no pudo entender toda la conversación, pero cuando escuchó su versión de la historia, se dio cuenta de que su intuición estaba en lo cierto. Regresó a la cocina y se preparó un sándwich cuando Cliff se acercó a ella. Ella sonrió y le preguntó si también quería comer algo, tal vez cuando regrese. Él respondió, también necesito hablar contigo sobre algo, ¿está bien? Ella asintió con la cabeza y sonrió. Me encanta hablar contigo, cariño. Ella dijo, estaré esperando. Su sonrisa era tan brillante y la forma en que lo miró le dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Salió de la casa, se subió a su Mustang y salió del garaje con un estrépito, deseaba que hubiera conducido un coche diferente. Este se lo habría llevado en un santiamén antes de que llegara al final de la cuadra. Ya se estaba vistiendo y agarró algunas de sus tarjetas de crédito. Tarjetas que escondió. Como muchas personas, usaba el mismo número PIN para todas sus tarjetas, de esa manera le sería más fácil vaciarlas. Guardaba las tarjetas en su bolso y luego abría la caja fuerte. Generalmente guardaba entre 10,000 pesos y 20,000 pesos en efectivo allí. Para emergencias, también tenía varios CD fácilmente canjeables. Ella usó todas sus tarjetas de crédito para financiar la cuenta y luego cobró los CD en un pueblo vecino. Al final, le quedaron alrededor de 100,000 pesos. No era pan comido, pero no lo hizo. Tenía acceso a grandes cuentas bancarias y aún así planeaba fingir que le compraba un auto muy caro para su cumpleaños. Ya había hablado con el hombre que manejaba sus cuentas bancarias, iba a darle al idiota la impresión de que le estaba comprando a Cliff un Ferrari que así mataría 2 pájaros. De un tiro el idiota del banco, podría tener la impresión de que él era más atractivo para ella de lo que era o podría ser, incluso podría tener la impresión de que ella podría darle algo extra por su ayuda. Por otro lado, el pobre tonto de Cliff podría pensar que ella le estaba dando algo de comer, había pensado que ella no sabía que él tendría que darle el dinero cuando llegara el momento de devolver el auto. Ella ya se había ido. Bueno, la próxima vez, el próximo tonto. Pensó que realmente lo extrañaría. Él realmente la amaba a ella y a su corazón. Aún no estaba del todo decidido, pero lo superaría, ambos lo harían y, en cierto modo, ella le estaba haciendo un favor, le estaba enseñando una lección muy importante. Se dio cuenta de que tenía que ser mucho más cuidadoso con su dinero y su corazón. Siguiente capítulo. Cliff se reunió con su detective privado Frederick Sanford y se sentó. El señor Darden dijo que Fred Sanford era un viejo veterano hastiado que se había dedicado al negocio de detectives después de dejar el ejército. Durante sus años de servicio había visto todo tipo de cosas, había visto hombres que engañaban a sus esposas tan a menudo que correr detrás de las mujeres de otros hombres era como comprarles una hamburguesa, también había visto hombres que amaban a las mujeres. Mujeres que los engañaban tanto que incluso cuando los atrapaban les daban oportunidad tras oportunidad hasta que se convirtió en un juego de no preguntes, no digas. Estaba seguro de que Darden sería uno de esos. El tipo amaba tanto a esa perra que fue una locura, pero ¿quién no lo haría ahora? No fue muy divertido decirle a este tipo que la mujer que amaba se estaba divirtiendo con todos en su camino. Señor Darden, tengo malas noticias para usted. Sanford dijo que habló con una voz profesional y triste porque hizo que los clientes pensaran que realmente sentía su dolor. De hecho, los clientes pagaban mejor cuando pensaban que estaba triste por ellos. Tu esposa definitivamente te está jugando, pero es bueno que no sea un tipo especial. Hubiera sido mucho peor. Sanford dijo: está bien,
Cliff dijo que sería mejor si fuera solo un chico, no mucho peor. Sanford dijo que si ella se divierte con un chico todo el tiempo eso significa que tiene algunos sentimientos, puede que le guste o incluso que lo ame, cosas así se pueden arreglar fácilmente. Incluso podría salvar tu matrimonio en ese caso, tal vez su atracción sea mayor que la tuya y en lugar de tratar de herir tus sentimientos, simplemente salga para conseguir lo que necesita y luego volver a casa contigo cuando están juntos. ¿Cómo se siente ella por ti? Sanford preguntó. Bueno, ella se siente bien conmigo. Cliff respondió que estaba empezando a darse cuenta de que este no era el caso en absoluto como había pensado anteriormente. Tal vez las cosas no fueron tan inequívocas, ella simplemente se ilumina cuando entró en la habitación. Bueno, eso es todo, Sanford dijo. Toma esta carpeta, ve a casa y muéstrale las fotos y los videos, asústala muchísimo, hazle pensar que quieres el divorcio y obtén asesoramiento. Para ayudarte a superarlo, el humor de Cliff mejoró notablemente mientras se dirigía a casa. Ahora próximo capítulo. Jimmy se acostó en su litera para una breve siesta después de ayudar a los otros trabajadores de cubierta a descargar la mayor parte de la carga. Fue un trabajo físico duro y muy agotador. Tuvo tiempo para una pequeña siesta antes de llamar a Melissa, su mujer en la ciudad. Ella era unos años mayor que él, pero tan hermosa que no importaba. Jimmy también sabía que estaba casada y eso tampoco le importaba a pesar de tener que levantar una gran grúa. La mayor parte de la carga. Jimmy y los otros trabajadores de cubierta y la tripulación del dock hicieron horas de trabajo agotador descargando el barco. Movieron 13.000 toneladas de pellets y cargaron casi la misma cantidad de piezas fundidas en bruto. Tanto las piezas fundidas como el resto de los pellets irán a Wisconsin con el barco que saldrá hacia Wisconsin por la mañana, por lo que Jimmy solo podrá encontrarse con Melissa por una noche. En el camino de regreso se detendrá por 3 días y luego tal vez tengan una cita real, pero esta noche fue solo para relajarme. Jimmy, hay una chica esperándote. Carl Jones gritó. Carl era otro marinero de cubierta. Había estado en el barco solo llevaba unas pocas semanas más que Jimmy. Carl tenía reputación de ser una comadreja. La mayoría de la tripulación ya había decidido que no era tan mal tipo a menos que confiaras en él con algo que no querías perder. Además, Carl parecía dispuesto a romper cualquier regla que pensó que podía cumplir. ¿Quieres que la lleve a tu habitación? Carl preguntó. Claro que no, dijo Jimmy, el capitán nos matará a ambos. El viejo asegura que lo que no sabe no le hará daño. Carl tarareó. Está bien, bájala. Jimmy bostezó. 10 minutos después Ramona, a quien Jimmy conocía como Melissa, se estaba divirtiendo con Jimmy. Lo consideraba el mejor amante que había tenido. Realmente creía que lo extrañaba tanto que lo estaba esperando en la marina cuando realmente necesitaba convencerlo de que la llevara a Wisconsin esa noche o temprano a la mañana siguiente. Entonces estaba segura el dinero robado haría que la policía y su investigador privado buscaran a Cliff y, aunque Cliff podía permitirse perderlo si la atrapaban, esa cantidad de dinero la enviaría a prisión por un tiempo muy largo y se dio cuenta de inmediato de que era como si él se estaba alejando de ella. Se dio cuenta de inmediato de que, a diferencia de Cliff, Jimmy no quería intimidad con ella. Él ya estaba harto y ya no la necesitaba. Eso la ponía en un dilema, necesitaba esconderse y salir de la ciudad al mismo tiempo. Ella debería haber esperado hasta que se alejaran más del muelle. Ahora estaba en su poder y esencialmente no tenía nada que negociar excepto la promesa de obtener más de lo que ya había obtenido. Se dio cuenta de que lo que había hecho era muy tonto, había ido y robada del hombre que realmente la amaba. Con todo su corazón y alma y lo que había en ello para ella, ella obtuvo algo de dinero. Él siempre le dio tanto dinero como ella quería. Cliff era guapo, dulce y rico. ¿Qué más podía pedir? Pronto cumpliría 30 años, se estaba volviendo demasiado mayor para todo esto de correr y esconderse de la ley. No era hora de que se estableciera y tuviera todas las cosas que todos tenemos, demasiado tarde esta vez, pero era hora de que ella encontrara su propia vida y dejara de robar las piezas de otras personas. Jimmy, te extrañé tanto, ella mintió. Jimmy bostezó y miró su reloj. No querría que llegaras tarde, nena, dijo. Nena,
ella pensé que ese bastardo probablemente ni siquiera recuerda el nombre que le dio. Lo gracioso fue que ella tampoco recordaba mi nombre. Jimmy. Ella preguntó. Él empezó. Ella gruñó enojada. Melissa. Él murmuró rápidamente. No lo he olvidado. Solo solía llamarte bebé. Jimmy, ¿puedo quedarme contigo? No quiero que nos separemos por tanto tiempo otra vez, preguntó y su voz sonaba muy inocente y muy necesitada. Pensaré si puedo hacer eso, dijo tú. Tendré que ser muy silencioso y tener mucho cuidado porque podría tener serios problemas si nos atrapan. No sé cómo. Podrás lavarte o incluso ir al baño, no te preocupes por eso, Jimmy, ronroneó. Solo quiero estar contigo, ¿de acuerdo? Ramona planeaba hacer lo mismo que siempre hacía. Un barco lleno de hombres no lo haría. Sería un problema. Llegarían a Wisconsin en menos de 3 días incluso si el barco se movía lentamente, así que todo lo que necesitaba era una oportunidad y un lugar para esconderse. Jimmy también tenía sus propias ideas, además de que su esposo era rico. Si era amable con ella, tal vez ella podría conseguirle un trabajo. A diferencia de que Jimmy no iba a cargar y descargar este barco por el resto de su vida. Está bien, nena, lo intentaremos. ¿Por qué no vas a buscar tus cosas y las traes aquí? Encuéntrame en 3 horas en el mismo lugar donde me estabas esperando antes, dijo. No te arrepentirás, Jimmy. Ella dijo que 3 horas era justo lo correcto. Ya había ido al banco y había transferido todo el dinero que pudo de la cuenta de Cliff. Ahora todo lo que tenía que hacer era correr a tantos cajeros automáticos como pudiera hasta agotar su límite allí también, agregando efectivo y sede a la mezcla que estaba usando. En muy buena forma. Sin embargo, un pensamiento pasó por su mente. Fue muy persistente y al mismo tiempo muy persistente. No tiene que ser así. Él te ama mucho, él te perdonará y ambos serán felices. Ella desechó el pensamiento. Estaba más allá de ella. Había estado huyendo la mayor parte de su vida robando y engañando a la gente, así que ¿por qué cambiar ahora? No estaba segura de saber cómo vivir de otra manera. Siguiente capítulo. Jimmy entró en un pequeño y sucio bar de Riverside. Llamó las manos del marinero mientras miraba alrededor de la habitación. Vio a algunos chicos jugando al billar, algunos más lanzando dardos y algunos más reunidos frente a un televisor destartalado viendo un juego de los Red Wings. Se sorprendió de que Detroit fuera una ciudad deportiva tan grande. Incluso en Nueva York o cualquier ciudad de California no tenía la variedad de equipos deportivos que tenía Motor City. Los Red Wings eran posiblemente el mejor equipo de la NHL. Los Tigers lucharon contra los Rangers en la ALCS para determinar quién avanzaría a la Serie Mundial. Los Lions comenzaron el año con una increíble racha de 4 victorias, han ganado 8 partidos consecutivos de temporada regular desde el año pasado y 12 consecutivos. Si cuentas la pretemporada, los partidos de fútbol de este fin de semana fueron entre Michigan y Michigan State. A donde quiera que miraras, se estaban llevando a cabo grandes eventos deportivos. Solo los Pistons apestaban. Sailor's Arms no era un bar diseñado para una clientela de élite. La madera era vieja y los muebles estaban destartalados. Los pisos estaban rayados y el lugar no servía comida, solo bebidas y aperitivos. La mayoría de los clientes eran marineros que trabajaban en los grandes lagos. Ninguno de los clientes se vestía elegante porque las mujeres rara vez entraban al lugar y si lo hacían, generalmente estaban perdidas o tratando de arrastrar a un marido borracho a casa. Pero incluso en esos 2 casos se fueron tan rápido como pudieron. Era como si sintieran que no pertenecían aquí, tal vez por eso fue tan extraño. Cuando una fuerte ráfaga de viento abrió la puerta y la dejó enmarcada por la entrada con la luna brillando detrás de ella. Los hombres detrás de la barra dieron un suspiro amistoso y un murmullo silencioso recorrió la habitación mientras ella se dirigía hacia la barra. Los hombres en las mesas se movieron hacia ella y algunos se fueron. Mientras desaparecía por la puerta ignorando todas las miradas la habitación estaba fija en ella afuera. El viento aullaba cuando alguien intentó cerrar la puerta. Jimmy la miró, no miró hacia otro lado ni trató de esconderse, solo la miró directamente. Se veía muy bien, pensó que su cabello largo era castaño y estaba partido en 2.
los lados de su cabeza como si acabara de quedar atrapada bajo la lluvia, pero era una tarde clara, probablemente estaba lavando un bote o un auto. Algo era delgada en extremo, pero había algo loco en sus ojos. Pensó que nunca había conocido a una mujer muy delgada. Antes de que la mujer delgada se acercara a donde estaba Jimmy, inclinó la cabeza hacia un lado y lo miró de manera extraña, luego le sonrió. Su ropa parecía haber visto días mejores, parecía muy anticuada incluso en ese momento. La forma en que peinaba su cabello largo parecía remontarse al menos a 20 o 30 años atrás, si no más. Ella era muy pobre o una prostituta, o ambas cosas. Ahora Jimmy tenía un juego al que podía jugar. Tenía un juego nuevo. Le devolvió una amplia sonrisa y se dio cuenta de que algunos de los hombres que lo rodeaban se persignaron. Nunca dejaba de sorprenderle lo supersticiosos que eran la mayoría de los marineros. Este presagio probablemente tenía algo que ver. Con las mujeres en el bar del marinero había otro presagio relacionado con las mujeres a bordo del barco, pero había entretenido a Melissa varias veces antes en el Matland y nada malo había sucedido al __. Con la superstición, notó que lo que confundió con algún tipo de collar era en realidad varias hebras de plantas submarinas que crecían en los lagos que se envolvían alrededor de su cuello. Era un poco extraño. Ella debía haber sido una de esos ecologistas con sus delirios de salvar el planeta. Extendió la mano, tomó su mano y la atrajo hacia la mesa. Se estremeció un poco cuando ella lo siguió. Su mano estaba fría como el hielo y olía extraño, olía como algo muy familiar, pero él no podía precisar exactamente qué era. Así que, ¿qué te trae por aquí, nena? Él le preguntó. Ella respondió. Jimmy sonrió aún más. Es como pescar en un balde, pensó. No. 10 minutos después ella tomó su mano y lo dejó afuera. Ella no mencionó un precio, pero ambos sabían por qué salían. Incluso cuando intentaron cerrar la puerta de golpe contra el viento, Jimmy pensó que escuchó a alguien decir algo sobre una bruja. Se rió de nuevo de sus tontas supersticiones. ¿A dónde vamos? Bebe, le preguntó. Ella le apretó la mano como si fuera un torno. Hasta le dolió un poquito. El río había estado tranquilo hasta hace unos minutos, pero ahora el agua en él se sentía como si se estuviera desbordando, como si se acercara una tormenta. Lo gracioso fue que como miró hacia el río en ambas direcciones, el agua parecía calmarse cada vez más cuanto más se alejaba. Parecía como si una tormenta o una tormenta minista lo estuviera siguiendo. Había oído hablar de extraños eventos climáticos localizados y tormentas de bolsillo antes, pero nunca esperó. Al ver algo así, señaló un pequeño bote que se balanceaba en el agua agitada. Apenas estaba atado a un pequeño muelle utilizado por pescadores locales que no tenían bote. No hay forma de que me suba a este pequeño bote en aguas tan agitadas. Él dijo. ¿Tienes miedo? Ella preguntó sonriéndole. No, solo tengo la cabeza bien puesta sobre mis hombros. Él respondió bruscamente. Ella le sonrió de nuevo como si le gustara la imagen. Mientras sonreía el clima se calmó casi instantáneamente. El río apenas se movió y el viento se volvió mucho más lento y débil, casi una brisa cálida. Era solo un chapoteo. Dijo que los tenemos de vez en cuando en el otoño, pero siendo un marinero profesional, sé que has oído hablar de ellos, ¿verdad? Por supuesto que he oído hablar de ellos. Jimmy mintió. Supongo que si tienes miedo de hacerlo en un barco, tendremos que pasar. Dijo. Letún, corre hacia el barco. Gritó mientras Jimmy miraba el bote. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. No era exactamente miedo, pero tampoco estaba muy lejos de eso. Era solo una sensación de inquietud, como si algo le dijera que no debía hacer esto. Desapareció cuando vio a la mujer tendida en la proa del pequeño bote. Lo curioso fue que Jimmy no la vio subir al bote. Caminó un poco detrás de ella y luego ella simplemente apareció en el bote. Fue como si el viento acabara de soplar. La llevó al bote. No, eso era imposible. Si seguía así, iba a ser tan malo como esos viejos con todas sus leyendas de los lagos. Jimmy bajó al bote desde el pequeño muelle y miró a la cara de su futuro. El amante Jimmy se movió hacia el bote para estar más cerca de ella. Notó que ella estaba sonriendo, incluso sonriendo un poco demasiado. Jimmy, ella dijo, me gustas. Eso fue extraño. No recordaba haberle dicho su nombre, pero debió haberlo dicho. En realidad te deseaba incluso antes de verte, dijo Jimmy, riendo a carcajadas. Él mismo solía decir frases trilladas a las mujeres.
Otra peculiaridad era que su voz había cambiado. ¿Cómo podías desearle? Yo antes de que me vieras, preguntó. Ese sentimiento que había descartado como una tonta premonición supersticiosa regresó con renovado vigor. Su propia voz también sonaba diferente de lo habitual. Tal vez había algún extraño fenómeno atmosférico sucediendo aquí que estaba cambiando las voces de ambos. Jimmy miró a su alrededor y se dio cuenta de que el pequeño bote estaba lejos, en la orilla del concurrido río. Si esto hubiera sucedido durante el día, no habrían tenido problemas para pedir ayuda, pero por la noche, en esta época del año, es posible que se hubieran congelado hasta morir. Escuchar su voz lo distrajo de pensar en el tema. Además, Jimmy de repente tenía más frío. El viento se había convertido en una brisa constante y las olas eran más grandes. De nuevo el viento parecía ondular el agua. Fueron tus palabras, la mujer le dijo, fueron tus palabras las que despertaron. Me levanté hoy, era solo el día 30 de octubre, no debería haber interrumpido mi sueño durante casi 2 de tus periodos de 7 días, ¿cómo se llaman esas semanas? Eso es todo lo que debería haber dormido 2 semanas más. Ahora tendré que pagar por ello. Es como esas leyendas que estás chupando. Jimmy, esa, canción o odio esa, canción me recuerda cómo llegué a ser como me ves ahora. Jimmy comenzó a alejarse de ella mientras hablaba. Notó que la luz que vio en sus ojos no era un reflejo de la luz de la luna, el brillo venía del interior de sus ojos. Había algo extraño sucediendo. Uno solo podía esperar que ella hablara hasta que alguien vio el pequeño bote por la noche. El lugar estaba lleno de patrullas fluviales y barcos de la Guardia Costera. Todo lo que necesitaba era tiempo. Era un buen nadador y tan pronto como vio el barco podía nadar por el costado. ¿Cuál es esa canción?, preguntó Jimmy en voz alta. Él mismo estaba sorprendido de lo fuerte que era su voz. Aunque estaba listo para cagarse de miedo, la miró a los ojos y le habló. ¿De qué leyenda estás balbuceando?, él preguntó. Odio todas esas viejas leyendas y esas cosas. Oh, no puedo recordar los nombres de las canciones. Ella dijo, su voz se volvió aún más parecida al sonido del viento. Mis hermanas y yo hemos estado aquí por más de 10.000 años. Se han escrito muchas canciones sobre lagos y tormentas, pero esta canción realmente cuenta la historia completa. Me hizo aceptar este cuerpo solo unos 30 años después. Hace años quizás fue el engaño del viento, pero Jimmy creyó oír una melodía lenta y melancólica que venía de algún lugar. También le pareció que un hombre estaba cantando. Apenas podía distinguir las palabras. Era una de esas viejas canciones tristes que escuchabas en las viejas estaciones de radio y escuchar hasta que te deprimen y arruinan todo tu día. Dicen que el lago nunca se rinde, está muerto cuando las tormentas de noviembre llegan temprano. Jimmy estaba seguro de que había escuchado esa canción. Nunca le había prestado atención o incluso sabía quién cantaba esa canción, pero ahora mismo parecía la canción más importante de toda su vida. Rápidamente trató de cambiar de tema, pero no era la canción que te hizo desearme. ¿Oh sí?, preguntó Jimmy. Sabía que la negociación había cambiado. Sentí que se trataba de sobrevivir. Las olas en el río eran tan grandes que solo quedaban unos pocos barcos en el agua. No lo podía entender porque hacía solo unos minutos el río estaba en calma. No, Jimmy, susurró y le sonrió. Fueron tus maravillosas y románticas palabras las que me despertaron y me hicieron buscarte. ¿Qué dije?, preguntó Jimmy. ¿Qué? Fue lo siento, me retracto, no quise hacer eso, no quise hacer nada de eso. Oh, por favor, Jesús, Jesús, ayúdame. La mujer en la parte delantera del barco solo se rió. Dios está en un descanso, Jimmy, es solo nosotros aquí ahora. El viento trajo más y más sonidos extraños a los oídos de Jimmy. La misma canción triste seguía sonando como si fuera especialmente para él. ¿Alguien sabe a dónde va el amor de Dios? Cuando las olas convierten los minutos en horas, por favor, dame una oportunidad, gritó Jimmy. Las palabras se perdieron amortiguadas por el viento, pero él sabía que ella podía oírlo. ¿Qué hice? ¿Qué dije para despertarte? Oh, ¿recuerdas a Jimmy?, dijo mientras el viento se levantaba aún más. ¿Recuerdas haberme llamado? Lo dijiste una y otra vez. De nuevo al infierno con la bruja. Jimmy se dio cuenta de que su vida había terminado. El rostro de la mujer adquirió una expresión completamente diferente. Había algo muy antiguo en el anterior. Todas las demás religiones de la zona. Ella era parte del viento. De hecho, ella era el viento. La mujer en el bote era una bruja de noviembre.
Jimmy sintió que lo levantaban por encima del bote, estaba colgando en el aire bajo la presión del viento. El viento agitó el agua e incluso la arena en la orilla del río. La arena se movía tan rápido que estaba arrancando la piel de la carne de Jimmy. Gritó mientras aparecían ronchas y cortes en cada parte expuesta de su cuerpo. ¿Por qué gritas, Jimmy?, preguntó, su exclamación asustada él más de lo que se dio cuenta ahora. Porque duele como el infierno, respondió. Intenta que una perra loca te golpee con arena. Prefiero ahogarme. Incluso después de decir eso, Jimmy se dio cuenta de que había cometido un error. De repente, el viento amainó y Jimmy se sumergió en el agua helada. El agua inmediatamente hizo que sus cortes le dolieran, pero fue solo una sensación momentánea. El agua estaba tan fría que inmediatamente comenzó a congelarse. Jimmy intentó nadar pero no pudo. Entonces sintió que algo le agarraba el tobillo debajo del agua y abrió sus ojos y trató de mirar a su alrededor para ver lo que estaba atrapado. Jadeó de sorpresa y el aliento que le salvó la vida. Jimmy se sorprendió cuando se dio cuenta de que no había enganchado su tobillo con nada. La bruja lo había agarrado del tobillo y lo estaba tirando hacia el fondo del río. Cuando Jimmy comenzó a perder el conocimiento, no pudo evitar soltarlo. Apenas se pueden distinguir los rasgos faciales de la mujer que lo sostiene bajo el agua. Ella se sentó tranquilamente frente a él en una roca en el fondo del río y vio cómo la vida abandonaba su cuerpo helado. Ella vio su muerte como uno ve una comedia de situación en la televisión. Cada nuevo día, ella se sentó en una roca en el fondo del río y vio cómo la vida abandonaba su cuerpo helado. El episodio puede ser diferente, pero cuando todo está dicho y hecho, lo has visto todo antes. Jimmy sintió que su alma era arrancada de su cuerpo. No solo estaba muriendo, estaba siendo rehecho. Los recuerdos lo abandonaron incluso cuando su cuerpo se rindió al frío helado y falta de oxígeno. Cuando sus pulmones ardían, se olvidó de su infancia. Cuando el agua helada llenó sus poros, se olvidó de su nombre y su adolescencia fue la peor muerte imaginable. Jimmy podía aceptar la muerte, pero ¿no era aquí donde se suponía que iba a ver su vida brillar? Ante sus ojos, ¿no era allí donde debía vivir sus mayores victorias y derrotas? No había conseguido ninguna. De eso luchó por recordar su nombre mientras su alma era absorbida por la bruja. De repente, ella se estremeció, miró a su alrededor y siseó enojada. El movimiento fue demasiado rápido para que él lo notara y se dirigió a la superficie y roce sobre ella. Jimmy no le prestó atención. Reacción a lo que la estaba molestando. Siguiente capítulo. Un hombre grande se paró en la orilla del río y gritó. Estaba vestido de pies a cabeza con cuero negro. Sus ojos brillaban a la luz de la luna mientras miraba las aguas corriendo. Gadino Has gritó de nuevo. Sal y habla para mí antes de echarte. De repente Noabina saltó del agua y flotó en el aire sostenida por el viento. Al ver al hombre se rió. ¿Qué quieres, pequeño?, preguntó riendo. Estoy muy ocupada. Regresa a tu casa. El hombre gritó. Este no es uno de tus lagos. Deja que el que estás atormentando se vaya y regrese a su lugar antes de que te aleje. Noviembre rió y giró en el aire. No puedes ahuyentarme, pequeño chamán, y si sigues recibiendo de los nervios te mataré. Tus poderes no son tan grandes como aquellos de tus antepasados. Te han debilitado por el contacto con los europeos y sus descendientes. Se necesita más que saber mi nombre para desterrarme. Saber mi nombre solo llama la atención sobre ti y mi atención puede ser mortal. Tan pronto como dijo esto, el cuerpo de Jimmy flotó a la superficie. El hombre de cuero negro notó el cuerpo y miró hacia la bruja. Suerte para ti, no es por quien me desperté, era solo un aperitivo. Si sigues molestándome acabaré contigo. Chamán, o debería decir el resto de la chamán. ¿Dónde está tu orgulloso pony de guerra? Todo lo que veo es un carro con un pequeño caballo al frente. No tienes poder sobre mí. El hombre grande trató de decir algo, pero el viento rugió tan fuerte que no pudo encontrar las palabras. El viento soplaba tan fuerte. Apenas podía mantenerse en pie. Todo lo que podía hacer era mirar a la bruja volar lejos de él, llevada por el viento. Cuando ella se fue, corrió hasta la orilla del río. El cuerpo estaba lo suficientemente cerca como para poder agarrarlo y tirarlo a la orilla. Llevó el cuerpo a la orilla y comenzó la reanimación cardiopulmonar. Gritó, pero no había nadie que gritara. Fue entonces cuando sacó su iPhone y llamó a los servicios de emergencia. Continuó con la RCP hasta que llegaron los paramédicos. Junto con ellos, la policía también llegó. Explicó cómo sacó el cuerpo del agua y manejaron el resto por su cuenta. Al hablar con la policía, dijo:
Salió a dar un paseo y se estacionó a unos metros de distancia para observar los barcos que pasaban por el río. Cuando se acercó al agua, vio el cuerpo y lo sacó. Ninguno de los policías y paramédicos había visto nunca marcas como esas en el cuerpo. Además de estar casi ahogado, tenía grandes heridas que parecían marcas de cortes. Escribieron su nombre y número y dijeron que podrían tener preguntas para él más tarde. Los médicos no estaban seguros de si el hombre sobreviviría. Aparentemente había pasado demasiado tiempo. Mucho tiempo sin oxígeno cuando fue rescatado. Incluso si sobrevivía probablemente tendría daños. John Lake negó con la cabeza. Estaban pasando demasiadas cosas aquí. Su bisabuelo había sido un poderoso chamán, su abuelo había sido un borracho poderoso y su padre, quién sabe, se escapó poco después de que la madre de John lo diera a luz. El conocimiento de John de las antiguas costumbres y rituales era superficial en el mejor de los casos. No era un chamán, en realidad era un ingeniero. Trabajaba en control de calidad en la planta de Ford en Hamtramck. Estaba fuera de su liga. Se quitó la chaqueta de cuero y fue a su auto, un pony car como ella lo llamaba. Su Mustang GT producía más de 450 caballos de fuerza y el símbolo en el tablero frontal era su tótem de poder. Sería feliz si alguno de sus antepasados semidesnudos mantuviera su velocidad. Siguiente capítulo. Ramona estaba esperando a Jimmy en el muelle del Mlan. Habían pasado más de 3 horas desde que él había preguntado y ella estaba empezando a preocuparse. Cliff ya debía haber llegado a casa y notado su ausencia. Pasaría bastante tiempo antes de que descubriera lo que ella había tomado. Afortunadamente tenía tanta ropa que los pocos atuendos que había llevado consigo no dejarían rastro en su armario. Si tenía suerte, incluso podría pensar que se había enojado y se había ido a la casa de su amiga hasta que estuviera lista para hablar con él. Si pensaba que podía llamarlo y contárselo, le habría dado unos días para esconderse, pero había tirado el teléfono celular que él había comprado. Ella, para que no pudiera ser rastreada, había comprado un teléfono celular desechable, pero no pensó que llamarlo por él sería una buena idea. Darle la oportunidad de rastrearla no era lo mejor para ella con el dinero de Cliff. Sí. No mantenía un perfil bajo, él la encontraría fácilmente. Ramona se estremeció. Sea, hacía frío aquí afuera junto al agua. Necesitaba pensar en lo que haría si Jimmy la engañaba. Estaba segura de que él aceptaría todo lo que ella quisiera. La mayoría de los chicos hacían lo que ella quería sin cuestionarlo. Tal vez estaba envejeciendo y perdiendo su atractivo. Una pequeña voz en el fondo de su mente dijo que esa es otra razón por la que deberías haberte quedado con Cliff. Él te amaba, tonta, podrías haber sido feliz. Y haberlo tenido todo. Ella apartó esos pensamientos cuando vio la luz de un encendedor en la cubierta del gran barco. «Hola, marinero», gritó cuando él miró en su dirección. Ramona vio que era el mismo tipo que le había dicho a Jimmy que lo estaba esperando. La miró y le hizo un gesto con la mano, luego dio una calada a su cigarrillo y se dirigió a la pasarela. Caminó por la estructura de aluminio y en unos momentos estaba de pie. Junto a ella, sea, hace frío, comenzó e inmediatamente tartamudeó. ¿Por qué estás ahí parado? Ramona le sonrió y Carl sintió que la sangre le subía a la cabeza. «Oh, ¿estás esperando a Jimmy otra vez?» Dijo que debería volver en cualquier momento. Salimos al amanecer, pero ustedes tendrán mucho tiempo para, ya saben. Miró a Ramona otra vez. Definitivamente era hermosa. Oye, probablemente no debería hacer esto, pero ¿quieres esperarlo en la litera de Jimmy? El capitán tampoco ha regresado todavía. Probablemente no aparecerá hasta justo antes de que zarpemos. Su familia vive aquí en la ciudad y le gusta dormir en su propia cama. Tan grande como es este barco, la tripulación es de solo 29 hombres, por lo que nadie podrá encontrarlo en Jimmy's. Banco, muchas gracias, dijo Ramona. Le diré a Jimmy lo amable que has sido conmigo. Tal vez podamos encontrar una manera de agradecerte más tarde. A Carl le gustó esa idea. Se preguntó si ella estaba pensando en agradecerle tanto como él sí, así que esperaba con ansias ese momento. Lo extraño era que ella llevaba varias bolsas con ella. Se preguntó por qué. No los dejó en el auto, la acompañó nuevamente hasta la litera de Jimmy y fue a jugar a las cartas con los chicos de su guardia. Siguiente capítulo.
Cliff Darden conducía rápido, tal vez incluso demasiado rápido. Los eventos de las últimas horas lo habían dejado inconsciente. The Source estaba dejando que su corazón manejara sus acciones, no su cabeza. La reunión con el investigador privado había ido como Cliff había esperado mal y luego empeoró aún más. Cliff fue a la oficina del investigador privado y obtuvo la documentación esperada. Tenía fotos y videos de Ramona en acción. El investigador privado le advirtió que no los mirara. Le dijo a Cliff que sería mejor simplemente presentárselos como prueba de que sabía lo que estaba haciendo y luego podría usarlos como palanca para lograr que detuviera al viejo. El investigador privado le había advertido que si miraba las fotos o los videos sería aún más difícil reparar el matrimonio. Créame, hijo, he estado en este negocio por mucho tiempo, he visto relaciones que eran mucho peores que la suya, no solo recuperarse y sobrevivir pero hacerse más fuerte después de algo como esto. Las cosas pueden verse mal ahora, pero si estás dispuesto a poner el esfuerzo lo harás funcionar. Cliff no lo hizo. Ni siquiera se molestó en decirle al anciano que le creía, sin importar lo que hubiera hecho Ramona. Estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad, pero solo una. Por eso necesitaba las fotos, los videos y el expediente. Se reuniría con ella cuando llegara a casa. Ella le entregó el expediente y luego le expuso sus términos para que permanecieran juntos. Ella sabía que el acuerdo prenupcial que habían hecho no le daría prácticamente nada si se divorciaban en menos de 7 años y solo habían pasado 2. La cuestión era que incluso si Ramona lo engañaba, tenerla en su vida era mucho mejor que la alternativa. Realmente no tenía otra opción. La amaba tanto que la idea de vivir sin ella era agonizante. Si eso lo consideraba un debilucho, entonces que así fuera. Cliff se dirigió a casa pensando si había en realidad una razón por la que ella lo engañaba. Tal vez era el juego. Ramona claramente no tenía idea de cuánto dinero tenían en realidad. Oh, por favor, que sea juego. Él podría pagar sus deudas, enviarla a terapia y volverían a su vida feliz antes. Ramona gritó mientras entraba a la casa y colocó la carpeta en la mesa de la cocina que había ensayado. Lo que le iba a decir en el auto camino a casa era que le iba a pedir que mirara las fotos y tal vez el video en la carpeta. Le iba a decir que las había visto antes y que no sabía nada. Tuvo el corazón para mirarlos de nuevo. Si los volviera a ver no podría evitar echarla de la casa. Era mejor así. Lo único malo con su plan era que Ramona no estaba en casa. La llamó varias veces, caminó alrededor de la casa pero ella no estaba allí. Se sentó a la mesa de la cocina, puso las carpetas de archivos frente a él y practicó adoptar una mirada enojada. Media hora después miró el reloj. Era casi medianoche. Ramona nunca había estado fuera tanto tiempo que trató de llamarla. Pero su teléfono inmediatamente fue directo al buzón de voz. En todo su matrimonio, Ramona nunca se había quedado en casa más de 9 o 10 horas a menos que estuvieran juntos. Algo andaba mal y él lo sabía. Trató de llamar a algunas de sus amigos pero ninguno de ellos sabía nada de su paradero. Cliff no sabía qué hacer. Se sentó a ver la televisión y se quedó dormido frente a ella. Unas horas más tarde se despertó y subió a su dormitorio. Ella todavía no había regresado y eran casi las 3 de la mañana y luego se dio cuenta de que la pintura que ocultaba su caja fuerte de la pared estaba ligeramente rota. Se acercó a la pintura y no es que la caja fuerte no estuviera cerrada, además la caja fuerte estaba vacía. Su primer pensamiento fue que habían entrado a la casa o habían robado, tal vez habían tomado a Ramona como rehén. Bajó a su oficina y abrió un programa en su computadora que le permitió verla. Las imágenes de seguridad de las cámaras de seguridad de su casa generalmente las usan no solo para determinar si alguien había entrado en su casa, sino también para averiguar si los contratistas, los trabajadores o cualquier otra persona que trabajaba para ellos les estaban robando para ahorrar espacio en el disco duro. Las cámaras se activaban por movimiento y solo guardaban videos durante 2 semanas. Al desplazarse por la pantalla, recordó los últimos movimientos en la casa antes de irse a casa. La última imagen que vio fue la de Ramona saliendo de la casa. Estaba sola y caminaba rápidamente hacia adelante. Al desplazarse más por la pantalla, vio Ramona vaciando la caja fuerte y tomando un par de bolsas llenas de su propia ropa y pertenencias personales. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Cliff. ¿Por qué lo había abandonado? ¿No sabía que él la amaba?
Si quería el dinero y otras cosas que había tomado, que se las llevara, no tenía por qué irse. Tal vez pensó que no tenía otra opción. Tal vez sabía que él sabía que ella era. Engañándolo, tal vez pensó que él tenía la intención de dejarla sin nada. Así tenía que ser. Cliff necesitaba encontrarla, pero como y luego recordó el chip localizador en su auto, eso era ridículo. Como habían discutido por ese maldito auto, ella quería el Lexus que conducían sus amigas. Cliff se negó y le compró un Cadillac XRS convertible en su lugar. Cliff insistió en comprar autos fabricados en Estados Unidos. Ramona pateó el suelo y se negó a ponerse detrás del volante durante 3 semanas. El hermoso auto simplemente se quedó estancado en la entrada. Finalmente, uno de los amigos de Ramona, Lexus, se averió y tuvieron que conducir el Cadillac o perder una cita con la peluquera. Le encantaba ese coche y todos sus amigos la envidiaban. Pasaron algunos meses, pero a finales de ese año todos los amigos más cercanos de Ramona conducían Cadillacs. Cliff llamó a departamento de servicio de una empresa que fabricaba chips para localizadores. Le dijo a la mujer en el teléfono que su esposa había ido de compras y literalmente perdió el auto. Ramona había dejado las llaves en el auto y llamó a la compañía para desbloquearlo tantas veces que perder el auto o olvidar dónde lo estacionó no fue un gran problema. La mujer dio a Cliff la ubicación y se subió a su Mustang en dirección a la ribera del río, entrando en el estacionamiento más cercano. Cliff vio el Cadillac rojo brillante de Ramona, corrió hacia el auto y se dio cuenta de que había terminado. Las puertas del auto estaban abiertas, las llaves estaban en el asiento junto con un sobre. Abrió el sobre y leyó la nota: acantilado, no me extrañes ni te enojes, desearía poder decirte honestamente que lo siento o decir algunas palabras amables para hacerte sentir mejor, pero la verdad es que a largo plazo solo te daría falsas esperanzas y terminaría haciendo las cosas más difíciles. No se trata de que descubras que te engañé, así que no pienses que ese es el punto. No te tortures tratando de descubrir que hiciste mal y por qué dejé de amarte. Tienes que darte cuenta de que toda nuestra relación fue una mentira. Nunca dejé de amarte porque nunca comencé. Desde la primera vez que nos conocimos, tú solo estabas lejos por un tiempo. Yo para esconderme de la policía y de todos los demás que me buscaban cuando nos juntamos. Planeaba estar casada contigo el tiempo suficiente para que el fervor disminuyera. Pensé que de 6 meses a un año como máximo. Si te sirve de consuelo, eras tan amorosa. Y un maldito cachorrito que después del primer año decidí quedarme más tiempo para poder absorber más de tu dinero y llevármelo conmigo. Desafortunadamente me descubriste antes de que pudiera hacerlo y no te preocupes por engañarme, querida, nunca fuimos compatibles. En la cama estás demasiado enamorado de mí. No todas las mujeres quieren que un hombre les haga el amor lenta y suavemente. A algunas nos gusta duro. Simplemente no es tu estilo. Estoy seguro de que un día te encontrarás con una pequeña y aburrida mujer. Y hacerla muy feliz e incluso tener una casa llena de niños, pero yo no soy así. Si hay algo de lo que me arrepiento es de no haber sabido que tu pobre corazoncito se rompería. Confía en mi, Cliff. Necesitabas a alguien con quien, tú, eres demasiado confiada y demasiado linda para sobrevivir sin aprender algunas lecciones dolorosas sobre el mundo real. Mi único arrepentimiento es que no podía llevarme más de tu maldito dinero conmigo. La carta estaba firmada Ramona, luego agregó P. de Ramona. Ni siquiera es mi nombre real y aunque no te extrañaré este auto. Cliff simplemente se derrumbó y se sentó a mi lado. El auto lloraba a mares, no sabía cuánto tiempo estuvo así, podrían haber sido minutos u horas, pero luego todo fue cuesta abajo. A partir de ahí, la primera señal de que algo andaba mal fue el aumento del viento. A Cliff no le importó. No sabía qué hacer ni a dónde ir, nunca pensó que su vida con Ramona terminaría. Estaba listo para perdonarla sin importar qué. La estupidez fue que incluso después de leer la carta, todavía estaba listo. Entonces las luces de la calle en la calle comenzó a parpadear intermitentemente. El viento soplaba con tanta fuerza que los carteles se doblaban ante sus ojos y todo lo que no estaba clavado volaba por la calle. Cliff miró a su alrededor y la vio. Era una mujer de aspecto extraño y estaba mirando fijamente. Ella lo miró fijamente y le dijo algo, pero él no podía escuchar sus palabras debido al viento, como si sintiera sus pensamientos.
Ella sacudió la cabeza de lado a lado. A un lado y el viento se calmó. Esto tiene que ser una coincidencia. Cliff pensó que eres un hombre. La mujer siseó. Cliff solo asintió con la cabeza. Apenas dijo en voz baja: no entiendo, dijo la mujer. Nunca he tratado con hombres. Tengo que hacer la vida mejor para aquellos cuyos corazones han sido arrancados por el adulterio. Oh, a veces me burlo de alguien que es un completo idiota por diversión, pero no lo entiendo. Tienes que ser mujer para sentir tanto dolor. Los hombres no sienten tanto dolor emocional a menos que su perro muera, su equipo pierda un campeonato o alguien raye su maldito auto. De vez en cuando conoces a alguien que se enoja por los niños, pero nunca he visto a uno. Ella lo miró con curiosidad. Cuéntame algo, cuéntame tu historia. Ella dijo que Cliff estaba demasiado aturdido para decir o hacer algo. La mujer hizo un gesto y el viento huracanado se hizo aún más fuerte, pero a su alrededor el viento levantó a Cliff gritando y pateando en el aire y lo llevó sobre el río antes de que pudiera recuperar el aliento. Se sumergió en el agua helada. Mientras se sumergía en el agua, Cliff se dio cuenta de que simplemente no le importaba. Sin Ramona en su vida no tenía sentido seguir adelante. Sintió que alguien lo agarraba bajo el agua y ni siquiera se molestó en luchar. Noina agarró a Cliff y colocó sus manos heladas sobre su cabeza. Necesitaba sus recuerdos y los borró mientras se los quitaba. Ella borró recuerdo de Ramón. Qué perra. Cuando Cliff despierte no recordará nada de Ramona en absoluto. Noina sintió la presencia de alguien encima de ella. Había un coche de policía patrullando la calle justo detrás del banco. Derribó un cartel justo enfrente del coche. Forzando fue a la playa para rodear el cartel. La policía que conducía el auto se bajó y vio a Cliff pateando y luchando por no ahogarse en el agua helada. Noavina sonrió mientras observaba a la mujer meterse en el agua y sacar al hombre. Sería mejor ahora, pero tenía cosas que hacer. Tan pronto como comenzó a buscar su objetivo, Nun fue arrastrada repentinamente más abajo en el río. Cuando se elevó por encima del agua, notó que el poste era más fuerte esta vez. Era él, el mismo insecto que la había perturbado antes, vestido de cuero negro, Yonla, que una vez más sostuvo el antiguo garrote del poder. Ojibwa esta vez llamó a dos de sus nombres, por lo que el llamado fue más fuerte. Todavía no podía controlarla, pero se estaba volviendo más inteligente. No se dio cuenta de que ella tenía dos espíritus ahora. Uno era el viento de los grandes lagos y el otro era humano. La gran tragedia y el abuso de poder que habían causado una increíble cantidad de dolor habían hecho que su espíritu se fusionara con el antiguo maestro de este cuerpo. Ahora Nebrina tenía que corregir errores como los que su cuerpo había cometido cada año. Lo último que esto, la pequeña chamán había tratado de salvar solo un bocado. Había golpeado a Jimmy por una razón, pero por insultarla y llamarla por sus apodos. Ahora la pequeña chamán estaba amenazando el negocio de Nubrin. Si alguna vez descubría el tercer nombre, tal vez no podría desterrarla por eso. Bueno, pero la podría mandar a la cama hasta el año que viene. Novina no tenía idea de lo que podría pasar. En ese caso será su propia culpa, le advirtió la bruja de noviembre, dijo Yonla, que sosteniendo su varita frente a él, conocido en el idioma de mi gente como Gash Kadin Haste. Destierro a tu Lagos de la hermana para siempre. Desde ahora y para siempre solo puedes existir en Erie, Ontario, Michigan. Honorable y superior, emprende tu viaje y nunca vuelvas a dejar estas aguas. Siente mi poder. Youged con su garrote de guerra sintió una onda de inmenso poder que emanaba de su masa ancestral. Nebrina sintió una ligera sensación de hormigueo. Eso la enfureció. Hizo un gesto y Yonla, que se elevó en el aire no muy lejos de donde ella flotaba, sintió la pared. Siseó. Vientos huracanados llevaron a Yonla que hacia atrás a casi 90 millas por hora. Noya salvó la vida de John en el último momento, girando él en el aire para evitar que se golpeara la cabeza contra la pared. Al hacerlo se rompió 7 costillas, ambas piernas y su brazo izquierdo mientras caía inconsciente al suelo. Noavina se bajó con cuidado al pasto junto a él. No sabía por qué ella lo había perdonado. Había algo en eso. Hizo otro gesto y él se despertó por una ligera brisa fresca. La miró con horror. Te dejé conservar tu mano derecha para que pudieras escribirme una nota de agradecimiento. Ella sonrió. La próxima vez que tratar de controlar yo morirás, pero soy zurdo. John gruñó. Demándame, dijo Nebrina y caminó hacia el río. Sus pensamientos ya estaban ocupados con encontrar a alguien. Próximo capítulo. ¿Debería quedarme o debería irme? Janet Charles pensó mientras miraba al hombre dormido en la cama del hospital junto a ella. Se sentó en la silla junto a su cama observando si había señales de que él pudiera estar despierto.
era guapo pero no parecía darse cuenta de lo que estaba pasando, solo hacía 2 horas que lo había sacado del río. Estaba temblando de frío y no se dio cuenta de cómo terminó en el agua. Siguió diciendo que iba en camino a buscar y luego todo desapareció. No podía recordar lo que estaba buscando. El detective asignado al caso la mantuvo. El detective Bernie Gorka estaba informado de todos los acontecimientos y era nuevo en su distrito, pero no en la fuerza policial. Era un buen policía y le proporcionó todo tipo de información sobre el hombre que había sacado del río. Janet lo absorbió todo a pesar de que no estaba. Al capitán no parecía importarle que ella pasara tiempo en el hospital hasta que el caso terminara. No había demasiados. Muchas partes divertidas del caso y el problema de Janet era que cuanto más información obtenía sobre la presunta víctima, más quería saber. Pasó horas mirándolo y preguntándose mientras dormía. El informe de Gorka completó la mayoría de los espacios en blanco, pero 1 o 2 aún quedaban preguntas. Su nombre era Clifford Darden, aparentemente estaba casado, pero cuando lo revisaron a él y a su esposa como parte de su trabajo operativo, salieron a la luz algunos datos interesantes. No dijo nada interesante sobre sí mismo, era una especie de ingeniero de software. Supuestamente era muy bueno en lo que hacía y estaba encargado de demostrar que no era como Bill Gates, pero soltar $1 millón o $2 no lo enviaría a una casa de beneficencia. No tenía antecedentes penales y, salvo alguna multa por exceso de velocidad ocasional, nunca había tenido problemas con la ley, incluso esas multas por exceso de velocidad que pagó puntualmente y fue muy amable con los oficiales de la oficina que manejaban las multas. Janet había visto su auto en la escena del accidente. Autos como este probablemente vinieron con el compromiso de obtener una multa más alta. 3. El contrato que firmaste cuando lo compraste probablemente decía que no lo mantendrías. Ford Motor Company es responsable de cualquier multa que reciba mientras conduce. De todos modos, cuando revisaron la alarma de la esposa, las campanas sonaban por todos lados. Lo primero que levantó sospechas fue que se habían casado en Las Vegas. Cualquiera puede casarse allí, entonces, ¿por qué un tipo rico se casaría en Las Vegas? Y sospecharon que luego descubrieron que Ramona Cruz no existía. La única Ramona Cruz que encontraron había muerto en 1980. La edad era apropiada, pero nada más. Aparentemente, había tomado el nombre de otra persona y había revisado los registros financieros de la pareja. Encontraron algo interesante: la esposa había retirado recientemente todos los dólares de las cuentas bancarias de la pareja. De hecho, lo hizo ayer. Cuando revisaron los registros bancarios, tuvieron suerte. El banco usó un sistema de huellas dactilares para acceder a las bóvedas. Ejecutaron el Prince y obtuvieron una coincidencia. Ramona Cruz era un alias, la mujer en realidad era Margaret Ann McGill-Cutty, tenía múltiples órdenes de arresto durante una década, desapareció hace casi 2 años después de una importante estafa de seguros en Chicago. Todos los involucrados fueron atrapados y cumplieron condena, pero Margaret nunca fue atrapada. Sabemos por qué ella se escondía a plena vista como la esposa de un buen ciudadano cuando tiraron su teléfono celular. Descubrieron que estaba en la zona buscando el coche de su esposa. También buscaron en su coche y una de las huellas dactilares extraídas del coche confirmó inequívocamente que Margaret Ann McGill-Cutty era Ramona Cruz, también conocida como Ramona Darden. Peor aún fue la nota que había dejado. Para el pobre bastardo, cuando Janet leyó la nota, su corazón también se hundió. ¿Qué clase de perra dejaría una nota así a alguien que la amaba tanto como este tipo? Incluso los hombres duros y endurecidos que trabajaban en el caso simpatizaban con el tipo. La mayoría de ellos no podían. No lo miraba, era como tener que entrevistar a alguien con una enfermedad terrible. No era la enfermedad o incluso el hecho de tenerla lo que daba miedo, era la posibilidad de que pudieras estar en su lugar. Los policías tenían un historial de relaciones fallidas y matrimonios rotos. Cualquiera de estos tipos podría estar en los zapatos de Darden. Janet no era ajena a las relaciones fallidas ella misma. Su último novio había sido un poco más rudo que los otros. El hecho de que ella fuera policía claramente amenazaba su ego de show, así que hubo algunas peleas y riñas. La última terminó en una pelea que tuvo que resolver.
una pistola en su cara para que retrocediera. Eso fue hace casi un año. Nunca decidió regresar por sus cosas. 6 meses después, ella donó toda su ropa y pertenencias personales al Ejército de Salvación. No había tenido una sola cita desde entonces y no había practicado el celibato. Cuando se miró al espejo no podía entender por qué a sus 32 años seguía soltera. Era atractiva. Todas sus amigas ya estaban casadas o divorciadas y trabajando en segundos matrimonios. Algunas de ellos ya tenían hijos. Janet ni siquiera era particularmente exigente al elegir hombres. Solo necesitaba un hombre que la amara y la tratara bien. No necesitaba a Brad Pitt, solo necesitaba un chico común y corriente que quisiera ser suyo. ¿Dónde estoy? El hombre que estaba acostado en la cama junto a ella preguntó. Su voz sacó a Janet de su ensoñación. Señor Darden, usted está en el hospital, respondió. ¿Recuerda cómo llegó aquí? Sí, dijo que estaba en el río y una policía muy hermosa me sacó. El rostro de Janet adquirió el tono de rojo más brillante posible. ¿Eras tú, no?, preguntó ella. Asintió con la cabeza e intentó no sonreír. ¿Qué más recuerdas?, preguntó. ¿Recuerdas cómo terminaste en el agua o por qué y por qué terminaste en la orilla del río? En primer lugar había un viento con fuerza casi de huracán, dijo. Creo que perdí el equilibrio y fui arrojado al río, pero no tengo idea de por qué. Terminé allí. Espera, estaba buscando algo o alguien, pero no recuerdo qué. Creemos que estabas buscando a tu esposa. Aparentemente se escapó de tú y se llevó mucho dinero con ella. Leímos la nota que te dejó. Espero que no te ofendas si te lo digo, pero ella era una perra. Te mereces mucho más de lo que ella merecía. Janet dijo. Cliff Darden la miró con curiosidad. Oficial, yo no estoy casado, no tengo esposa, dijo. Tal vez estés trabajando en demasiados casos y me estés confundiendo con otra persona. Más tarde ese día, Darden fue examinado por médicos y psicólogos y se determinó que sufría de una enfermedad muy grave. Hipotermia leve. Esto probablemente se debió a la exposición al frío extremo causado por la inmersión en el río. De lo contrario, no había nada malo con él mental o físicamente. El problema era que él simplemente no podía recordar nada sobre su esposa y la vida que llevaban a pesar de que en realidad estaba casado. La ceremonia y el matrimonio podrían deshacerse fácilmente simplemente yendo a un juez en cualquier estado y pidiendo un análisis. El matrimonio fue una farsa desde el principio. Su esposa mintió sobre todo en el certificado de matrimonio. Además se casó con él bajo falsas pretensiones cuando le mostró copias de los documentos que apenas podía recordar. Janet comenzó a estar constantemente a su lado ya que a Janet le gustaba estar con él y Cliff no tenía parientes en la zona y ella comenzó a hacer cosas por él, como contactar a sus abogados. El psicólogo también decidió que ella debería ser quien le diera la noticia sobre su esposa y lo ayudara a descubrir qué hacer con ella y su estatus legal. Había considerado mudarse a una habitación privada pero no encontró ninguna razón para hacerlo. El tipo grande en la cama de al lado estaba en un coma inducido médicamente. Lo habían encontrado en el mismo vecindario que Cliff. Casi al mismo tiempo era un hombre grande nativo americano que tenía casi todos los huesos rotos y iban a intentar reanimarlo al día siguiente si no salía de él. Su propio próximo capítulo. Ramona se despertó y miró por la ventana de la pequeña habitación en el barco. Se escuchó el sonido de pasos, luego la puerta se abrió. Jimmy, ella gritó con cautela. No, es Carl. Él respondió. Que tenemos que hablar. Son las 5 de la mañana y yo tengo noticias para ti. Tenemos que sacarte de este barco. El capitán ha vuelto y estaremos en camino en menos de media hora. ¿Dónde está Jimmy?, preguntó. Jimmy está muerto, dijo. Que la policía llegó hace unas 2 horas. Sabía que no tenías nada que ver con eso ya que estabas durmiendo aquí en el momento en que sucedió. No hicieron ninguna pregunta sobre ti así que tampoco me molesté en decirles nada. Tenemos que sacarte de aquí pero no puedo. Ella comenzó gentilmente. Tomé la mano de Carl. No me están buscando por Jimmy, pero hay personas que me buscan. Jimmy me iba a dejar ir a Wisconsin con el barco para poder comenzar una nueva vida. Mi esposo es rico y tiene mucha gente buscándome. Si me encuentran y me traen de vuelta con él será terrible. La última vez que intenté huir de él yo no pude salir de casa durante casi un mes. Por favor, escóndeme. Carl escuchó la historia de Ramona y también la miró. Carl era mayor y más inteligente que Jimmy. No sentía la más mínima simpatía por Ramona. Además, al mirarla, podía decir que estaba mintiendo.
Entre dientes. Siguiente capítulo. John Lake se despertó en el hospital. La mayor parte de su cuerpo estaba vendado o cubierto de curitas. Todo lo que podía pensar le dolía. Se sentía como si lo hubiera atropellado un camión. Se dio cuenta de que debería estar agradecido de estar vivo en absoluto. El día anterior había hablado con su bisabuelo. El anciano le había dado un poderoso tótem. El club de batalla supuestamente tenía un poder inmenso y usó ambos nombres para el elemental de las tormentas de otoño. Usó tanto la versión ojva de su nombre como el nombre con el que la llamaban los marineros de los grandes lagos. Debería haber funcionado, pero no fue así. El día pasó y llegó Halloween. Esta noche el velo entre todas las dimensiones sería más delgado que nunca y todos los espíritus, especialmente espíritus tan antiguos y poderosos como el elemental del viento, serían estar al límite de sus poderes. Había perdido su oportunidad, su mejor oportunidad de detener. Nunca había dejado de hacer lo que ella quería. Podía sentir en su piel que el hombre al que había matado la primera vez que se conocieron era en su mente solo un aperitivo. Quería matar a alguien más y no había nada que él pudiera hacer al respecto ahora. Se dio cuenta de que no era un gran chamán. Sí, conducía su Mustang en cuero negro, pero cuando se trataba de negocios, November lo masticaba y lo escupía. Hacía lo que su hermana Gigi hacía con los barcos, como la canción Shipwreck, este buen y fiel barco. Comenzó a roer el hueso cuando las tormentas de noviembre llegaron temprano. Solo la suerte y caprice lo salvaron en el río Detroit. Conoció a una bruja. Su poder, aunque inmenso, no era tan grande como en uno de los grandes lagos. Sería especialmente fuerte en el lago superior. Esta era otra línea de la canción y también una de las leyendas de los grandes lagos de su gente. La leyenda del gran lago que llaman Jiji vive entre los Chua y Below superior. Dicen que nunca se rinde. Está muerto cuando las tormentas de noviembre llegan temprano. Ambas canciones y la leyenda de su pueblo dice casi lo mismo. Si noviembre persiguió a alguien o algo y lo alcanzó ellos en el lago superior, significaba la muerte. Era muy posible que hubiera muchos de ellos. John sabía que la única razón por la que todavía estaba vivo era por la naturaleza caprichosa de la bruja. La primera vez que se conocieron ella simplemente sonrió y lo dejó una advertencia. Esta vez podría haberlo matado. Incluso bromeó diciendo que lo dejaría con un brazo. John decidió simplemente orar por los espíritus de todas las personas en Delax porque no había nada que pudiera hacer para salvarlos. Sin embargo, algo no funcionó. Agregue aquí. La bruja de noviembre era el nombre que se le daba a las tormentas de principios de otoño en los grandes lagos. ¿Cuándo y cómo había adquirido su cuerpo? ¿Por qué lo necesitaba? Las reflexiones de JK fueron interrumpidas por el golpeteo de tacones en el piso del hospital. Una mujer pasó junto a su cama y se acercó al hombre que yacía a su lado. Ella era hermosa. Él había tenido suerte. John había tenido varias relaciones, pero nunca una mujer que lo amara tanto como esta. Obviamente amaba al chico en la cama de al lado. Trató de volver a dormir y terminó escuchando su conversación. Sabía que no debía hacerlo, pero diablos, no tenía televisión ni en la radio. Hablaban de una mujer que le había hecho daño a un hombre. Supuestamente él estaba totalmente enamorado de ella y ella le arrancó el corazón. El hombre seguía diciendo que simplemente no la recordaba cuando la mujer o el médico que estaba con ella le mostraron la foto. No hubo reacción en su rostro, simplemente no la recordaba. Incluso bajo hipnosis, no podía recordar nada sobre ella o que alguna vez la había visto bajo hipnosis. Sin embargo, describió a otra mujer. La describió como delgada con cabello despeinado que fluía hacia abajo. También afirmó que estaba flotando en el viento y lo arrojó al río. Cuando el psicólogo se fue, John vio a una mujer que debe haber sido un oficial de policía cubrir al hombre con una manta para ponerlo a dormir. Sacudió la cabeza con tristeza y susurró si solo se enderezara. Se levantó y se encontró con la mirada de John y se dio cuenta de que había estado despierto y observándola durante algún tiempo antes de que pudiera pensar en qué decir en su estado cercano al pánico. JN la tranquilizó. No te preocupes, le dijo, he estado allí, no lo diré. Una palabra. La mujer asintió en agradecimiento y salió de la habitación. John se dio cuenta de que ella había venido a ver al hombre nuevamente. Ella estaba fuera de servicio y sin uniforme. Siguiente capítulo. Ramona apoyó la cabeza en el colchón sucio de la pequeña cama de Jimmy. Al ritmo en que se movía este barco, probablemente estaría muerta antes de que llegaran a Wisconsin. Era la noche de Halloween y la tripulación estaba celebrando.
El capitán y los oficiales querían beber un vaso de ron cada uno y contar algunas historias espeluznantes sobre las cosas extrañas que sucedieron en los lagos. Pasaron varias horas antes de que Ramona supiera la verdad. Carl había estado cobrando dinero a sus compañeros para entretenerla. También se estaba beneficiando de ella a 50 pesos cada una. Carl ya había ganado más de 1,000 pesos con ella. A este ritmo sería mucho más rico para cuando llegaran a Wisconsin. ¿Sabes qué enfermedades corro el riesgo de contraer? Preguntó. Simplemente no vale la pena el riesgo. ¿Quién lo necesita? Una vez más el pensamiento que la había estado molestando desde que salió de la casa ayer regresó a ella. Debería haberme quedado con Cliff. Ese hombre me amaba. Podríamos haberlo hecho funcionar. Ella enterró ese pensamiento. Toda su vida había sido así que ahora era demasiado tarde para cambiar algo. El siguiente capítulo. A medianoche noviembre apareció sobre las aguas del lago superior. Ella mentalmente se acercó a él y el viento tocó cada barco en el lago. El que buscaba pronto estaría aquí. Sintió que el gran barco avanzaba sobre el agua a casi 15 nudos. Estaba pasando Black Bay en el lado estadounidense del lago. Aún no había entrado al lago en sí, pero ya podía sentir el mal y el dolor que su objetivo estaba causando. Solo pensarlo. Sintió que el viento en el lago se volvía más fuerte y más frío debido al aumento del viento en el lago. El tamaño de las olas aumentó. Noah Vina sonrió por la forma en que el viento acariciaba el gran barco de carga. Podía sentir que había gente viviendo a bordo. Si el barco sobreviviría la noche y si alguno de sus tripulantes moriría estaba fuera de sus manos. Esta vez la decisión sería estar a bordo del barco y un oficial de radio y comunicaciones se comunicó con el Servicio Meteorológico Nacional. Su nombre era Paul Pittman y estaba alarmado. Las olas habían subido un poco, era un poco más ruidoso de lo esperado, pero tenía un mal presentimiento al respecto. El informe de servicio dijo que el calentamiento y las olas más pequeñas hicieron que se comunicara por radio con su amigo en el barco que estaba en otro lugar en la parte superior. El lago era tan grande que hubo momentos en que no llovió en todo el lago sino solo en una parte. Después de hablar con su amigo, sus dudas aumentaron. La temperatura y la altura de las olas del otro barco eran exactamente las previstas para ese momento. Por supuesto, esa noche no pudo decirle nada al capitán ni a los otros oficiales. Se habrían reído de él y habría sido objeto de todo tipo de bromas durante años. Una hora después, Pittman llamó al capitán. No tenía por qué haberse preocupado. La temperatura había bajado tanto y el viento se había levantado tan fuerte que el barco se movía a través del agua a la mitad de la velocidad que daban sus motores, lo que empeoraba el tamaño de las olas. Casi se había duplicado desde que habían entrado en el punto más alto. El barco no pude manejarlos, pero aún así daba miedo nadar. Pittman miró hacia arriba cuando uno de los marineros de cubierta de mayor edad le pidió permiso para subir al puente. Era Isaac Turner. Había estado sirviendo en el mar durante más de una década. Su rostro estaba verde. Está bien, ¿y qué dijo la canción del capitán Gordon? Era un canadiense que había trabajado en los Grandes Lagos durante casi 40 años. He visto cientos de tormentas como esta y también la de Mai. Sé lo que estás pensando, pero es solo un bache. Vuelve a tu nacimiento, tómate una copa y todo habrá terminado antes de que te des cuenta. Y que saludó y asintió con la cabeza. Sabía que el capitán estaba mintiendo, pero era un buen marinero y siempre seguía las órdenes o fingía hacerlo. También se dio cuenta de que el capitán no estaba mintiendo porque fuera deshonesto, estaba mintiendo porque necesitaba hacer parecer que la confianza de la tripulación en el barco y su capitán era alta. Sobreviviría era lo más alto posible. Si el capitán parecía asustado, ¿qué pasaría con el resto de la tripulación? Era una mentira necesaria, lo que en medicina se llama un engaño benévolo. Si un médico te dice que un disparo va a doler como el infierno, la mayoría de la gente nunca dejaré que nadie lo dé. Lo mismo si el capitán le dice a la tripulación que tiene miedo o comienza a despotricar sobre viejas supersticiones, quién sabe qué podría pasar. Pero Isaac nunca había visto olas como estas en todos sus años en los lagos y en este barco en particular. Como montar en una, montaña rusa y, después de todo, se suponía que un barco tan grande iba a romper las olas. No trepaba y rodaba por ellos por todas partes, miraba a todos como si el capitán supiera que era la bruja de noviembre que venía a robar.
Y que vio a los hombres que generalmente estaban de pie en la cubierta por la noche y observaban el agua incluso en el clima más tormentoso retorciéndose en sus camarotes con miedo. Expresiones en sus rostros y que sabía que por la mañana esta tripulación estaría contando esta historia a sus nietos o sería parte de la historia que alguien más le estaría contando a los suyos mientras y que salía con cuidado del puente una fuerte ráfaga de viento lo golpeó contra se aferró al mamparo por una fracción de segundo, pero luego fue levantado y de repente una ráfaga de viento aún más fuerte levantó al hombre grande y lo sostuvo en el aire. Se puso de pie con cuidado y miró a su alrededor. Esto era muy extraño. Pensé que Jimmy estaría feliz de saberlo, por supuesto que nunca lo creería. Jimmy no creía nada, Isaac, era su maldito problema. Se escuchó una voz detrás de Ike. Se dio la vuelta y miró hacia la barandilla donde él y Jimmy habían vigilado a los niños. Saludándolos en Detroit estaba una mujer delgada. Ven y habla conmigo, Isaac, dijo en voz baja. Parecía a Ike le dijo que no le afectó todo el alboroto en que se había convertido el barco, extendió los brazos y su largo cabello ondeó al viento. Estaba sonriendo como si no tuviera miedo de nada en el mismo segundo en que el barco comenzó a estrellarse en el ola monstruosa. Isaac no podía decir si estaba lloviendo de lado o si el viento simplemente estaba impulsando torrentes de agua a través de la cubierta. De cualquier manera la lluvia casi lo congeló cuando lo tocó. ¿Por qué la mujer no se congeló? Apenas tenía ropa puesta y, porque no tenía miedo. ¿Y qué estaba muerto de miedo y esta era su nave, porque esta mujer no tenía miedo? Y entonces lo golpeó el reconocimiento, trajo la comprensión, el miedo dio paso a la humildad y que caminó hacia la barandilla junto a ella. ¿Eres un jurado, no eres tú? Preguntó. Me temo que soy novina. ¿Te sonrió? Tú empezó. Sí, que ella sonrió. Llegué a principios de este año. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Pero eso no es necesariamente algo malo. Y que suspiró profundamente y miró a la mujer que estaba parada a su lado. Algo dentro de él le decía que el pensamiento que recorría su la cabeza no sería bienvenida. Incluso si te dejo tirarme por la borda, Isaac, no moriré, no puedo morir como lo llamas en realidad no estoy vivo y me cabrearé cuando me levante. Esperaba que fueras más inteligente. ¿Qué es eso que necesito hacer? Preguntó Ike. Ve a buscar a tu capitán. Ella sonrió, y que caminó lentamente por la cubierta y de regreso al puente. Esta vez irrumpió en la habitación con una expresión de miedo extremo en su rostro. Todos los oficiales en la habitación se giraron. Y lo miré. ¿Qué diablos estás haciendo? Y que Pittman gritó. Deberías saber mejor lo que está pasando. Y que, el capitán Son preguntó y que con una cara tan blanca como una sábana respondió. Capitán, es una bruja y que, todo marinero que se precie sabe cómo se llaman estas tormentas. Y porque dijo la canción del capitán, cálmate antes de que te envíe al calabozo. No, el capitán y que gritó, es ella de verdad y quiere verte, está aquí en este maldito barco y si no hablas con ella, ninguno de nosotros vivirá para verla. Por la mañana, ¿de qué diablos estás hablando, capitán? Preguntó la bruja de noviembre. No es una persona, ese es el nombre de la tormenta Sui, y díselo a la mujer parada en la barandilla en los vientos huracanados como si acabara de salir a caminar en un día soleado en la Florida. Gritó. Y que si crees que yo me equivoqué, solo sal afuera, siempre puedes enviarme a la prisión o despedirme, solo saca tu trasero y habla con ella. Luego, al darse cuenta de que tal vez se haya excedido un poco, y que agregó señor y levantó la mano en un saludo apresurado. El capitán Son se acercó. En un gabinete en la pared trasera del puente abrió el gabinete y entregó rifles a cada uno de sus oficiales. Uno de ellos, Tom, doblemente un gran peleador, se negó a un rifle. ¿Estamos hablando de una chica, no? Preguntó. Isaac asintió. No necesito un arma, dijo doblemente. Si surge la necesidad simplemente la arrojaré por la borda. El capitán, seguido por 7 hombres armados con rifles, y el hombre grande Tom doblemente dejó el puente y que aprovechó esta oportunidad para salir del peligro. ¿Qué estás haciendo en mí? El capitán del barco Son le preguntó al capitán Son a la mujer que estaba parada en el barco. La barandilla mientras y que hablaba se giró y miró al capitán. La expresión de su rostro decía que estaba divertida. ¿Qué está haciendo tu barco en las aguas de mi hermana? Ella respondió bruscamente. ¿Quién eres? Le espetó al capitán. ¿A qué clase de juego estás jugando? Ya sabes quién eres. Soy el capitán Son. No te hagas el tonto conmigo, tu barco podría mojarse un poco. Sonrió.
El señor Douli puso a esta mujer en el calabozo hasta que averigüemos qué está pasando aquí, gritó el capitán. Tom Douli se dirigió hacia la mujer mientras levantaba su puño para agarrarla. Ella arqueó una ceja y levantó un dedo delicado. Una ráfaga de viento levantó al hombre grande y lo levantó en el aire. Quedó colgado allí pateando y gritando mientras los otros hombres miraban en estado de shock. No necesitas hombres como él en el capitán de su barco, Noina, dijo como si casualmente hiciera un gesto y voló fuera del barco y aterrizó a casi 100 yardas de distancia en el agua helada. Ni siquiera se escuchó un grito para marcar su partida. Los otros hombres, sin siquiera esperar la respuesta del capitán, levantaron sus rifles y dispararon 7 balas. Alcanzaron Noviembre en diferentes partes de su cuerpo. Los hombres la miraron esperando, o más bien esperando que cayera. Hubo un largo momento de silencio. Ella no cayó ni se tambaleó, pero lo que hizo fue mirar al capitán y hablar de nuevo. Traté de hacerlo de manera fácil, dijo, pero parece que no me dejaste. Viniste a las aguas de mi hermana y te dimos la bienvenida como invitados, pero no más antes de que termine esta noche, capitán. Me saldré con la mía de una manera u otra y ahora lo haremos a mi manera. La forma en que la mujer levantó los brazos y se elevó en el aire en otra ráfaga de viento que el capitán de repente se dio cuenta de que tenía control sobre ella. Ahora se dio cuenta de que esa era la razón del tamaño de las olas y la temperatura. Cuando se dio cuenta de su error, las olas se igualaron. Las olas se hicieron más grandes, como montañas de agua que se elevaban desde un lago. Al mirar a la mujer que flotaba frente a él, se dio cuenta de que su barco no podría soportar olas tan grandes. Una ola de casi 50 pies de altura se dirigía directamente hacia él. Esa ola sería el final del barco y toda la gente a bordo. ¿Qué quieren?, preguntó el capitán en voz baja. La ola disminuyó de inmediato y el lago se calmó donde solo segundos antes el agua había estado agitándose a temperaturas cercanas al Ártico. El lago estaba en calma con un toque de una brisa apenas fresca. Veo que esa, dijo Noviembre. ¿Qué, dijo el capitán? No hay mujeres a bordo de mi barco. No te ofendas, no me ofendo, dijo. Llama a toda la tripulación a cubierta. El capitán Son ordenó a sus oficiales que recorrieran todo el barco y reunieran a la tripulación. No había necesidad de explicarles lo que estaba pasando, la mayoría de ellos ya lo sabían gracias a que hubo murmullos y susurros a medida que se acercaban. Más de un hombre puso una mano sobre ellos. Su boca ante la mención de la bruja. No, la mayoría de los hombres valientes se presionaron contra el mamparo lo más lejos posible de Noviembre. Caballeros, dijo dirigiéndose a todos, tengan paciencia conmigo, esto es nuevo para mí, no estoy acostumbrado a tratar con personas, por lo general simplemente hundan sus pequeños barcos y ahóguense de todos modos. Todos pueden irse de aquí esta noche sanos y despiertos. No tengo intención de lastimar a ninguno de ustedes a menos que sea necesario. Solo quiero a la mujer, pero escúchenme, o ella se va o todos ustedes lo hacen. Ahí no hay ninguna mujer a bordo de mi barco, dijo el capitán gruñendo, te doy 10 minutos para tomar una decisión. Noina. El capitán se reunió con su tripulación hablando y gritando se escuchaba: no voy a morir y dejar a mi familia sin un sostén de familia por culpa de alguna, uno de los tripulantes gritó. ¿Qué, preguntó el capitán, el que ha estado de fiesta con todos? Debajo de la cubierta desde que salimos de Michigan, respondió otro miembro de la tripulación. Carl nos ha estado cobrando dinero por sus servicios, dijo otro. Que no podemos en conciencia entregar una mujer inocente a esa cosa, dijo el capitán, que sería anticristiano. Esa perra no es inocente, espetó uno de los tripulantes. Las mujeres inocentes no hacen eso. Además, capitán, una bruja no es cristiana. Me estoy aburriendo. Neblina intervino mientras hablaba. El viento se levantó y las olas instantáneamente se hicieron más grandes antes de que el capitán pudiera responderle. 3 hombres corrieron bajo cubierta y regresó unos minutos después arrastrando a Ramona detrás de ellos. No, el capitán gritó, no pueden llevársela. No tendré nada que ver con eso, señora. La señorita bruja, respondió cortésmente uno de los tripulantes. ¿Quiere al capitán también? Noviembre pareció reflexionar sobre su pregunta por un momento. El capitán volvió en sí y preguntó si Noabina quería. Puso a una mujer en el bote. Noina examinó a la mujer con cuidado y atención. La tomaré como es, dijo Noabina antes de que Ramona pudiera
Objetar una ráfaga de viento la arrojó fuera de la cubierta al aire. November Rose la siguió por esta noche y por el resto de la temporada. No le pasará nada a este barco en ningún lugar de los lagos. Además, si alguno de los tripulantes cae por la borda, incluso en las aguas más turbulentas, será llevado a tierra sano y salvo. Dijo con una voz como una ráfaga de viento y luego desapareció. Dejando a la tripulación preguntándose si habían soñado todo el asunto. Ramona se sumergió en el agua. Otra mujer a su lado trató de nadar, pero el frío la robó sus sentidos. Tomó aire y lo sostuvo tanto como pudo. Luego se hundió en el agua. Sintió el toque de las manos y abrió los ojos en estado de shock para ver a la otra mujer a su lado. No tenía esperanzas de seducir a esta mujer. La mujer agarró su cabeza con saña y los recuerdos pasaron ante los ojos de Ramona. Vio todo el tiempo que había pasado engañando a la gente. De sus posesiones, ella recordó cada mentira que alguna vez había dicho y cada persona a la que alguna vez había engañado o estafado. Lo más doloroso para ella eran los recuerdos recientes. Cuando se vio con Cliff prácticamente podía sentir su amor por ella como una presencia física. No podía creer que hubiera desperdiciado tal joya. En ese momento se dio cuenta de la criatura odiosa que era y de lo mucho mejor que sería el mundo sin ella. Entonces a Ramona se le ocurrió una idea. Era como si alguien más le estuviera hablando. Abrió los ojos y vio que era otra mujer. Hace 36 años yo estaba tú, por eso me convertí en lo que soy ahora para librar al mundo de criaturas como tú. Ramona asintió sintiendo dolor y vergüenza por cómo había desperdiciado su vida y había muerto. El agua helada del lago se precipitó a sus pulmones. Siguiente capítulo. A bordo del Mant. Paul Pittman respondió a un mensaje de radio, luego cambió a la computadora y envió las fotos por correo electrónico. Estaba listo para esto. Inmediatamente después de que las mujeres abandonaron el barco, el capitán les hizo jurar que guardarían el secreto sobre lo que había sucedido. También les informó que había cámaras de vigilancia en el muelle. Siempre tuvo confianza en que eventualmente las autoridades se darían cuenta de que la mujer estaba a bordo. Su barco había recopilado varias fotos y videos tomados por su tripulación mientras la mujer estaba a bordo. Fueron estos los que Paul envió a la Guardia Costera y la policía de Detroit. Les informó que la mujer fue descubierta a bordo del barco y poco después de que salieron del puerto, ella había bebido demasiado con la tripulación y se había emborrachado mucho durante una fiesta de Halloween. Enviaron fotos y videos que prueban que sus acciones fueron completamente voluntarias. Desafortunadamente, mientras estaba intoxicada, se cayó por la borda. En ese momento todavía la estaban buscando. Llamaron a la costa, se envió guardia y un bote para buscar el cuerpo. Fue un accidente terrible, pero nada más, ya que el capitán no sabía que había una mujer a bordo de su embarcación. Solo se le advirtió que tuviera más cuidado con su embarcación. También se descubrió que Tom Dooley también estuvo desaparecido durante la tormenta y las fuertes olas. El cuerpo de Tom nunca fue encontrado. Fue muy extraño, pero la Guardia Costera buscó el barco varias veces de proa a popa. Los buzos y los equipos de búsqueda trabajaron durante más de 2 semanas, pero el cuerpo nunca fue encontrado. La policía cerró el caso y la Guardia Costera, tras haber agotado todos los esfuerzos para encontrar los cuerpos, cerró también el caso en cuestión de semanas. Todos los barcos en la región de los Grandes Lagos se pusieron en alerta, pero la alerta fue en vano. No hubo tormentas en noviembre ese año. Todas llegaron solo a una pequeña región mucho antes de lo habitual y todos sabían que no se encontrarían cuerpos. Los Gomi nunca se separaron de los muertos. Cuando noviembre llegó temprano, marineros en los lagos siempre teníamos mucho miedo de las tormentas de noviembre. Próximo capítulo. 3 días después de Halloween, Cliff Darden se subió a su Mustang y condujo a casa. Sabía que era su hogar otra vez, no solo la casa vacía que había sido cuando fue dado de alta por primera vez del hospital. A veces cosas extrañas sucedió y esto fue lo mejor, aunque solo habían pasado unos días. Cliff sabía que era lo correcto, era lo que necesitaba para llenar el vacío en su vida. Cuando abrió la puerta, Janet saltó para recibirlo y lo abrazó. Lo abrazó como si su vida dependiera de ello. Tal vez su vida no, pero su corazón sí. Su relación apenas comenzaba, pero Janet estaba segura de que Cliff era el hombre que le daría todo lo que quería, un hogar, un hombre que la amaría y trátala bien, acepta su amor a cambio y tal vez algún día tengan hijos. Eso era lo que Janet más quería. Cliff la besó y se sintió bien. Se sintió muy bien.
el pensamiento cruzó por su mente que había hecho esto antes con otra persona, pero esta vez se sintió bien. Casi 2 meses después, John Lake salió del hospital, apenas podía moverse, los médicos le aconsejaron que se lo tomara con calma por un tiempo. Pero estaba seguro de mejorar, todavía le quedaban semanas de fisioterapia por delante, pero durante las últimas 7 semanas había estado avanzando implacablemente hacia la recuperación con una sola cosa en mente: el día después de Halloween, cuando la investigación sobre el misterioso y olvidadizo hijo de su vecino la esposa estaba cerrada y la policía asignada a su caso de alguna manera se había convertido en su novia. Otro evento extraño ocurrió solo unas horas después de que Cliff y Janet habían dejado el hospital y John estaba a merced de otro ataque de dolor cuando sus huesos comenzaron a fusionarse. Un visitante al principio pensó que estaba soñando, era una hermosa mujer rubia. Creo que empezamos con el pie izquierdo, susurró. Lo siento, te lastimé, pero me enojaste. Cuando salgas de aquí, si quieres verme de nuevo, venir al agua y llamar mi nombre. Ella debe haberlo confundido con otra persona. Ninguna mujer había ofendido nunca a John, tal vez fue un sueño. John corrió hacia su Mustang. Tuvo que usar su tarjeta de crédito para pagar el estacionamiento porque el auto había estado parado durante mucho tiempo. No esperaba que arrancara, pero el Pony Car arrancó de inmediato. El potente motor ni siquiera chirrió. John se preguntó a dónde iba, simplemente se puso al volante y condujo hacia el norte, a donde su gente todavía tenía pequeños asentamientos. No eran reservas, sino pequeños pueblos donde vivía gente que todavía creía en las viejas costumbres. Mientras pasaba por uno de los pueblos, saludó a algunas personas que conocía de su infancia. «Hey John, ¿has vuelto?» Varias personas preguntaron cálidamente. No sé, él respondió. Tal vez. JN salió del auto y se sentó en un banco con vista al gran lago. November dijo que su voz era muy baja, fue casi un susurro. Se rió para sí mismo. Debo estar loco para siquiera pensar en eso. Mientras se reía, el agua burbujeó y una figura emergió de ella. «Te tomó mucho tiempo», dijo. «Acabo de salir del hospital hoy». Él respondió. «¿Te gusta?». La nueva mirada que le pidió, él asintió con la cabeza y la envolvió en un abrazo. «Tenga cuidado de no enojarme». Ella sonrió al final. «Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el siguiente video».